Hola, a ver si va entrando gente. Hola. Hace tiempo tenía pendiente este directo sobre condropatía rotuliana. Es verdad que no he avisado, es verdad que estaba ahora trabajando y he pensado, oye, pues voy a hacer el directo ahora porque es el momento que más tiempo tengo. Mira, hace mucho tiempo que os quiero hacer este directo porque cada vez que cuelgo reels sobre rodilla hay mucho feedback, hay muchas preguntas y así pues si las vais dejando por aquí, si os puedo ir leyendo, pues entonces contestamos algunas preguntas, las que puedan ser un poquito más fáciles de responder así. Lo primero de todo, hablar sobre qué es la condropatía. La condropatía rotuliana es una lesión sobre el cartílago, ¿vale? De la rodilla, el cartílago de la rótula. Por la rótula tenemos un cartílago detrás y ese cartílago por fricción, por traumatismo, por diferentes causas, se acaba lesionando, se acaba erosionando y se acaba estropeando. Y hay muchísimas consultas y muchísima población con condropatía rotuliana. La condropatía tiene 4 grados, se suele diagnosticar en 4 grados y el diagnóstico diferencial al final es una resonancia magnética o una artroscopia. La artroscopia ya es la intervención quirúrgica donde ponemos una camarita y ahí vemos cómo está el cartílago. Pero con una resonancia básica podemos ver cómo está el cartílago. Ese cartílago, el problema de esto es que da mucho dolor, por eso es altamente frecuente en consultas, ¿vale? Y tenemos como 4 grados. El primer grado es el que simplemente vemos como un edema, se aprecia allí un poquito de extravasación, ¿vale? Y luego va aumentando los grados. Conforme se va desgastando ya vemos deshilachado el cartílago, ¿vale? Y al final de todo es un cartílago que ya es un poco insalvable. ¿Por qué os hago este directo? Porque en consulta me encuentro muchísimas preguntas de qué puedo hacer para curar el cartílago. A día de hoy, la condropatía rotuliana como tal no se recupera, ¿vale? No podemos recuperar ese cartílago desgastado, así que por mucho que nos digan, por mucho que hagamos de Condrosan, me había encontrado, de suplementación, de lo que queráis, no se está regenerando el cartílago, ¿vale? Si tenéis preguntas, irlas dejando por aquí, a ver si os puedo ir leyendo. Os decía que a día de hoy no se recupera el cartílago, ¿vale? Tenemos muchas opciones para otro tipo de tratamientos, pero para el cartílago articular no se regenera. Y eso es importante saberlo porque no podemos encontrar una varita mágica a día de hoy y por eso es tan importante hacer la prevención sobre la articulación, ¿vale? Tenemos diferentes causas en las que el cartílago se desgasta. Una de ellas es por un traumatismo, por un impacto. Otra de ellas podría ser creo que la más habitual, por sobrecarga, por sobrepeso. Otra forma muy clásica de desgaste del cartílago es por la mala alineación, ¿sí? Y por la posición de la rótula. Hay rótulas que son más altas, rótulas que son más pequeñitas y eso nos genera más fricción. Al final es una cuestión biomecánica, ¿vale? Muchas de las preguntas que me hacéis ahora, porque en médico, como no hay mucho recurso médico para daros una solución a la condropatía rotuliana, ahora mismo me estoy encontrando mucha gente que está tirando de factor de crecimiento o de PRP, eso de las células madre o de las plaquetas. No sé si lo conocéis, dejadlo por ahí, pero a día de hoy no está dando unos resultados importantes, no está dando unos resultados buenos, ni hay un estudio científico ni una base que nos diga que da buenos resultados los factores de crecimiento. Se están aplicando 3 infiltraciones aproximadamente y siempre a día de hoy son de pago, con lo cual os digo por experiencia que no tiréis de ellas porque no estoy viendo ningún resultado y no les están funcionando a los pacientes que vemos antes y después, ¿vale? Es el tratamiento médico que están utilizando, pero no es el que está funcionando, ¿sí? Al final lo que funciona es la prevención para ese desgaste y otra de las soluciones finales que dan es la intervención quirúrgica. Eso por la parte médica. Por la parte médica, ni los factores de crecimiento ni las intervenciones quirúrgicas están funcionando para la condropatía rotuliana, ¿vale? Lo que hacen normalmente
las intervenciones quirúrgicas es como agujerear el cartílago y darle como vascularización. Pero eso no está funcionando a día de hoy o no estamos teniendo buenos resultados en este tratamiento. Con lo cual se propone siempre un tratamiento conservador. Tratamiento conservador es el tratamiento de fisio o el tratamiento de readaptación, ¿vale? ¿Qué hacemos con el cartílago? Lo que tenemos que intentar hacer es disminuir la carga sobre la articulación y reforzar todas las estructuras, ¿vale? Normalmente encontramos cartílagos muy desgastados cuando ha habido un sobreuso, ya os he comentado factores de riesgo, ¿no? Pero en deportistas o en gente con sobrepeso. Es imprescindible bajarle la carga al cartílago, ¿vale? Bajarle el sobrepeso al cartílago para que pueda, para no darle tanta fricción sobre él. Entonces, tratamiento conservador, tenemos que reforzar todas las estructuras de alrededor, cuádriceps, isquio, glúteo, pero no solo las del tren inferior, sino también nos centraremos en el core, ¿vale? En el core siempre me preguntáis, core lo definimos como centro o núcleo, ¿vale? Que es todo lo que envuelve la pelvis. Pero no podemos darle impacto, por eso yo trabajo con mucha gente que tenemos de entrenamiento online, ¿vale? Es por condropatías, porque necesitan hacer deporte, pero no pueden ir a clases convencionales de GAC o clases convencionales del gimnasio, porque ahí solemos hacer deporte de impacto, como si tú vas a una clase, pues normalmente sentadillas, lunge, para arriba, para abajo, saltos. Sí que podríamos llegar a hacerlo, siempre depende del grado y depende del dolor. La primera fase sería bajar el dolor, bajar la inflamación y quitar esa fase aguda, pero luego para agrandar, para hipertrofiar, para aumentar la masa muscular, lo que tendríamos que hacer sería hacer unas isometrías. ¿Qué significa isometría? Os lo he dicho, lo voy contestando mucho, es la contracción muscular sin movimiento articular. Ejercicios isométricos. Siempre dependerá el tratamiento y la readaptación o el entrenamiento terapéutico en base a lo que haga ese cliente o ese paciente. Si el paciente nunca ha hecho deporte y tiene mucho sobrepeso, entonces tendremos que empezar por un estadio muy básico, unas isometrías muy básicas de cuádriceps, isometrías de isquio, isometrías de glúteos. Son ejercicios que haremos prácticamente en suelo, con contracciones de 6-8 segundos o con gomas elásticas, sin mecanismos de repetición. ¿Qué cosas no vamos a hacer de primeras y de segundas en una condropatía rotuliana? Un squat, una sube baja de sentadilla, eso lo vamos a evitar, sobre todo por planos por debajo de los 90 grados donde hay mucha más fricción. Normalmente me comentáis con condropatías que bajar y subir escaleras es un drama porque nos duele mucho. Vale, tenemos que intentar que todo el cuádriceps y toda la estabilidad de pierna tenga suficientemente fuerza como para que la presión sobre la rótula no se lleve tanta carga y tanta fricción sobre ella. Exacto, lo que vamos a hacer, isometrías. Podemos hacer deportes como natación, podemos hacer deportes, sí, pero al final necesitamos reforzar mucho esa estructura. Si nos quedamos solo con reforzar cadena inferior, también vamos a ir un poquito cojos. Y eso lo vamos a acompañar con un intento de bajada de peso si es el caso de que necesitamos una pérdida de peso. Mucho paciente sí que es verdad que tiene sobrepeso y condropatía y tal, y cuando vamos a hacer un tratamiento tenemos que hacer un tratamiento global, porque si nos quedamos solo con hacer la potenciación del cuádriceps y no miramos nada más, eso no va a mejorar, ¿vale? Ejercicios que podemos hacer. ¿Podemos hacer pilates? Sí, podemos hacer pilates, pero siempre lo vamos a hacer controlando las cargas. ¿Que a la larga podemos hacer zumba o otros deportes de impacto? Depende del estadio de la condropatía. En un grado 3, un grado 4, sí que se podría hacer siempre y cuando, sabiendo que eso generará fricción sobre la articulación, siempre y cuando no haya dolor al practicarlo y dejando los tiempos de carga, ¿vale? Hay que hacer muy bien el control de cargas para poder llegar a hacer eso. Pero podemos empezar con trabajo de suelo, podemos empezar con trabajo de gimnasio. Muchas veces me decís, es que no sé qué hacer en el gimnasio porque con la condropatía. Entonces, por ejemplo, leg extension, que sería el ejercicio del levantamiento de piernas, no es recomendable de hacer cuando tenemos una condropatía rotuliana, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? No sé si me seguís, el que nos sentamos
bueno, una silla, ponemos aquí la barra y tenemos que levantar la carga. Eso es un trabajo para el cuádriceps, ¿vale? Y al revés, el que tenemos que tirar para atrás. Eso es un trabajo para el isquio. Ese ejercicio no lo vamos a hacer porque generará mucha tensión sobre la articulación y generará mucho dolor sobre la articulación. ¿Qué podemos hacer? Siempre recomiendo hacer una isometría sobre ese ejercicio. Vamos a subir mucho la carga de la máquina, ¿vale? Para impedir que podamos levantarla, no, obviamente no para levantarla, para impedir que podamos levantarla y ahí a diferentes ángulos, por ejemplo a 90 grados, vamos a hacer una fuerza isométrica, que es exactamente lo mismo. Haremos una fuerza en la que no movamos la palanca, ¿vale? Y hagamos unos 6-7 segundos. Aguanta, aguanta, aguanta y descansa. Ahí ese ejercicio sí que lo podríamos hacer. Después podríamos hacer, en vez de un ángulo de 90 grados en el leg extension, en el banco de cuádriceps, podemos hacer un ángulo de 45 grados sobre la misma máquina, ¿vale? Este ángulo queda sin carga y el ángulo que queda con carga empezaríamos a hacer la fuerza hacia adelante sin el movimiento de la rodilla, ¿vale? Cuando no hacemos el movimiento de la rodilla dejamos de darle esa fricción a la articulación, entonces generamos una isometría en concéntrico y ahí estamos trabajando la musculatura. Haríamos 6 segundos de fuerza y descansaríamos. En el de isquio haríamos lo mismo, ¿vale? Estamos sentados, en gimnasio os hablo, pondríamos ahí la barra y sería el de tirar hacia detrás. No haremos todo el movimiento, sino que le subiremos la carga y ahí, sin que nos deje tirar hacia atrás, haremos la fuerza de 6 segundos. Ahí estaremos haciendo una isometría de isquio. Lo mismo podemos hacer con un montón de ejercicios en el gimnasio. ¿Qué sí podemos hacer? Por ejemplo, un hip thrust, un banco de glúteo. Este sí que lo podríamos hacer en el gimnasio. En cuanto a cardio, porque muchas veces me preguntáis cómo que la condropatía va asociada al sobrepeso, me voy a poner a hacer mogollón de cardio para bajar peso y bajarle carga. Cuidado. Cosas no recomendables, ni cinta, ni todo lo que sea en cadena cinética abierta, que le llamamos, que sería lo que genera impacto. Empezaríamos con bici. Si no has entrenado nunca, podemos hacer la bici sentado, que es un poquito más sencilla, y luego pasar a la bici normal, a la bici. Siempre recomiendo que a la bici le pongáis un poquito de carga, un punto de carga, para que no se vaya la pierna sola, ¿vale? Cuando se va tan sola la pierna, sí que ahí le estamos generando mucha más presión. ¿Podemos hacer elíptica? Sí, podemos hacer elíptica, pero no es de los más súper recomendados. La podemos hacer, pero es verdad que la banda del tendón siempre está friccionando sobre la misma zona. Puedes hacerla si te va a sentar bien. No es de los contraindicados, pero bueno, si te sienta bien, yo siempre cuando hago entrenamientos terapéuticos hacemos un control de cargas. Normalmente, si es un paciente que por condropatía tiene que bajar peso, podemos hacer, 15 minutos de una máquina, 10 minutos de la otra, siempre que vayamos aumentando la intensidad conforme se va entrenando. Y lo que nos recomendamos, pues de primeras al menos, es hacer deportes como zumba, pese a que podemos adaptar mucho el deporte, es decir, en un zumba o en un shabam que nos gusta mucho, podemos hacer el movimiento sin darle el salto. Cosas que no pondremos será saltos a cuerdas, salto jumping jacks, toda esa parte de cardio no es recomendable, pero sí, se puede bajar de peso, se puede bajar de cargas sin hacer un trabajo específico de cardio. Normalmente, ¿qué hacemos? Les recomendamos que salgan a andar, que aumenten las pulsaciones andando y que hagan el trabajo de fuerza. Sobre ejercicios tipo, tenéis bastante reels sobre tipos de ejercicios, ¿vale? Para hacer en casa os recomiendo que os hagáis con unas gomas elásticas porque es muy práctico trabajar con ellas y nos da mucho juego para hacer esas isometrías. Por ejemplo, una abertura de piernas, ¿sí? en estirado en la esterilla o de pie. Todo eso podemos hacerlo perfectamente con una condropatía rotuliana. Trabajaríamos mucho glúteo, trabajaríamos mucho isquio, un bridge, un puente, el que sería estirado, que a veces os lo pongo en reels, y levantamos el culo, ¿sí? A la diagonal. Todo eso lo podemos hacer porque ahí no estamos generando mucha presión sobre el tendón, sobre el cartílago. Importante, no vamos a hacer ningún ejercicio, esto también me lo preguntáis, no vamos a hacer ningún ejercicio que nos provoque dolor. Si el ejercicio
en sí te está provocando dolor, ese ejercicio tienes que pararlo, ¿vale? Si en esas sensaciones de, o sea, es que hago el y noto mucha presión, calma, bajamos. También puedes disminuir los grados, por ejemplo, si me voy a poner a hacer una sentadilla en pared porque ahora mismo no tengo dolor, pero tengo condropatía y quiero reforzar cuádriceps, y la hago de manera isométrica, la hago en pared, si ahí en 90 grados te está generando dolor, no pases a 90 grados, ves un poquito más arriba y no llegues a 90 grados. También trabajarás la musculatura, no le darás tanta fuerza, pero trabajarás la musculatura y no le implicarás esa presión. Siempre os digo, otras cosas importantes, no abusemos de rodilleras, no abusemos de bandas y tal, porque al final sin refuerzo de la musculatura te puedes poner lo que quieras, pero no estás ayudando especialmente al cartílago. Nada, solo quería hacer este directo muy rápido sobre cartílago y resolver las 4 dudas. La primera es que el tratamiento quirúrgico no está funcionando, que los factores de crecimiento no están funcionando a día de hoy y que el tratamiento que nos queda es el tratamiento conservador y sobre todo la prevención del desgaste sobre el cartílago, ¿vale? A día de hoy no se recupera, no se regenera por su falta de vascularización y necesitamos hacer todo el refuerzo de la musculatura. Nunca nos quedamos con reforzar solo la pierna más afectada, pese a que normalmente las condropatías son bilaterales de las dos piernas. ¿Por qué? Son bilaterales sobre todo pues porque vienen por un sobrepeso, vienen por un sobreuso, y sobreuso suele darse en las dos piernas, obviamente. Entonces, eso, y le damos a ejercicios de isometrías, a ejercicios de bandas elásticas. Sí podemos trabajar en el gimnasio, de hecho nos da mucha variabilidad. Podríamos trabajar también con los lastres, podemos trabajar con la prensa de piernas sin llegar a hacer una extensión completa, eso es súper importante. En banco de cuádriceps y en banco de isquio lo vamos a hacer de manera isométrica, es decir, no hacemos el movimiento, sino que solo hacemos la fuerza, pero como preventivo, cuando hacemos, os lo puse en un reel, cuando hacemos el banco de cuádriceps, no sé si me seguís, de tirar las piernas hacia arriba para reforzar los cuádriceps, nunca llegamos a hacer una extensión completa por no hacer esa fuerza de la rodilla. Gracias a ti, a ver que voy contestando. Dejarme las preguntas que necesitéis porque os las voy contestando, porque luego por privado salen muchísimas preguntas, así que todas las que os pueda contestar, genial. Quedaros que el tratamiento actual es el tratamiento conservador, que el ejercicio terapéutico debería ser guiado por un profesional. Muchas veces me encuentro el problema de que la gente va a hacer clases de entrenamiento funcional, de entrenamiento personal y no están muy especializados en lesiones y le dan demasiada carga a la articulación. En el caso de que vayáis a un entrenador personal offline, o sea, cualquier sitio, siempre avisar, y siempre que notéis dolor en la articulación, paramos ese ejercicio, ¿vale? Siempre que estemos haciendo un ejercicio, es que se llaman isotónicos, que son los que sí que tienen movimiento articular, el más fácil es la sentadilla para entendernos. Ese ejercicio no sería exageradamente recomendable. Opciones: si no es un grado muy elevado de condropatía, en vez de hacer la sentadilla de sube-baja, podemos hacer la sentadilla isométrica, es decir, mantenerse siempre en una misma posición, siempre y cuando la condropatía no sea de un grado 3, de un grado 4, o siempre que no te esté generando dolor. ¿Por qué no hay que abusar de las rodilleras? En general, no recomendamos abusar de los compresivos, ni de las rodilleras, ni en lumbares de las fajas lumbares, porque eliminamos la propiocepción de la articulación. Cuando le ponemos una compresión, sí que es verdad que, por ejemplo, para un tratamiento en fase aguda podríamos poner un kinesiotape o podríamos poner una rodillera, pero para hacer una readaptación o para la larga no lo recomendamos porque eliminamos ese concepto propioceptivo, que sería que la articulación tuviera suficiente memoria y suficiente fuerza. Todo lo que va comprimido, como por ejemplo la parte muy fácil es una faja de estas lumbar,
Cuando ponemos una faja lumbar, lo que hacemos es que toda la musculatura que la recoge no está trabajando. Cuando la musculatura no está trabajando, sí que es verdad que eliminamos de manera puntual las cargas sobre la articulación, pero no es lo más recomendable porque entonces ya si la musculatura no tiene fuerza y deja de trabajar y hacemos así, es un no está, no la veo, con lo cual normalmente a la larga va a peor. Sí que podemos poner puntualmente una rodillera patelar, la que tiene el agujerito y nos estabiliza la rótula, siempre y cuando eso realmente notes una sensación de alivio. ¿Y cuándo la pondríamos? Obviamente por casa, ¿no? Obviamente haciendo el deporte para reforzar la articulación, para reforzar la musculatura, no la pondríamos, pero si tienes un dolor habitual y tienes un desplazamiento largo, ahí la podríamos poner. Pero no abusemos de ella porque es muy fácil que nos acostumbremos a ella y entonces ya la musculatura dice yo aquí ya no trabajo, yo no hago nada, y entonces sí que si pocas que teníamos o normalmente pocas que se puede tener la quitamos, pues ya, nos va a costar el triple en reforzarla. En cuanto a fase aguda, también es importante porque no solo nos quedaremos con la parte de ejercicio terapéutico, que para mí es la más importante porque es la que nos... yo siempre digo que al fisio como prevención o nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo. Es decir, que si tú estás bien y solo vienes por prevención, pues 1000 veces mejor. En fase aguda, ¿qué sí está funcionando? Podemos aplicarnos hielo, pero ojo, en fase aguda, ¿vale? Podemos hacer tratamientos con Indiva, por ejemplo. Sobre todo será para reducir el dolor y reducir la ligera inflamación o la fuerte inflamación que se genere cuando ya has sobreabusado de él. Empezamos primero bajando el dolor para después darle los ejercicios de fuerza. Muchas veces queremos empezar la casa por el tejado, venga, damos ejercicios de fuerza porque eso tiene que... Cuidado. Primero reduce el dolor, luego empieza por la fuerza. Y eso en cualquier tipo de tratamiento. También lo concentramos mucho en lumbalgias, me lo preguntáis mucho. Si estamos con un dolor lumbar muy agudo, vamos a reducir el dolor, vamos a hacer un control de cargas, de paseos cortos, de cositas así, y luego ya vendrán los ejercicios. Y en ese caso los ejercicios tienen que ir controlando la carga. Nada, no me enrollo mucho más, que ya hemos hecho unos 20 minutitos. O más, no sé. Si hay alguna otra pregunta, dejarla en comentarios o me la hacéis por aquí o me la hacéis en mensaje directo. Si necesitáis entrenamiento terapéutico, dejármelo en un mensaje directo y hablamos sobre vuestro caso y vemos si os puedo ayudar, ¿vale? Puedes trabajar en casa con muy poquito material si estás en fases de iniciación con una condropatía, sí. Si no has hecho nunca deporte y tienes mucha condropatía rotuliana o dolor bilateral de las rodillas y no sabes qué hacer, también puedes escribirme y vemos cómo podemos ayudar. Si estás trabajando en el gimnasio y no ves resultados, cuéntame un poquito qué estás haciendo para ver si podemos modificar alguna cosa de la sesión para ver si consigues mejores resultados. Y si queréis hacer alguna otra pregunta sobre condropatía, sobre dolor de rodilla o sobre lo que se os ocurra, os dejo un minutito. Hemos contestado la de la rodillera. Gracias porque aprendemos bastantes cosas. Cuando puedas más directos. Genial. Si puedo os haré y prometo avisaros sobre los directos. Si no hay más preguntas sobre lesión de rodilla, condropatía rotuliana, cartílago y demás, lo dejamos aquí. Puede ser que lo deje colgado, si os apetece lo dejo colgado en las historias para que podáis revisarlo y hacer las preguntas a posterior, ¿vale? Un besazo a todos, gracias por conectaros, os lo dejaré colgado. Si hay preguntas me escribís, si necesitáis entrenamiento terapéutico y no sabéis qué hacer al entrenar, muchos me decís, es que no sé qué hacer. Se puede empezar desde cualquier grado, ¿vale? No haces nunca deporte, tienes una supercondropatía, tienes sobrepeso, puedes empezar a hacer cosas porque hay muchas cositas que podemos empezar a hacer desde casa y sin material, y a la larga cuando os vayáis acostumbrando, cuando os empecéis a sentir mejor, entonces ya tiraremos de bandas elásticas o normalmente os vais alimentando solos y
y tirando de material, así que genial. Si trabajas en el gimnasio también tienes muchas cosas que hacer, así que un besazo, nos vemos en la próxima y ya os prometo más directos porque es muy guay. Nada, pues nos vemos.